Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a esta su programación Echando Raíces. Todos los viernes a esta misma hora, por la gracia de Dios, nos reencontramos en este lugar. En el día de hoy quiero hablarte acerca de un panorama general del libro de la carta a Filemón. La carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo. El autor de esta carta se conoce como el apóstol Pablo. El tema central de esta carta de Filemón es el tema de la reconciliación. Vamos a ver por qué esta carta se titula en este tema general como el tema de la reconciliación. La fecha en la que esta carta se escribe es la fecha aproximada de los años 62 después de Cristo. Años 62 después de Cristo. En el trasfondo de esta carta vamos a conocer un poco acerca del trasfondo general de esta carta. El apóstol Pablo escribe esta epístola desde la cárcel. Según el versículo 9 de la misma epístola a Filemón, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo estaba preso en la ciudad de Roma, y me refiero a ese primer encarcelamiento de Pablo en la ciudad de Roma. Esta carta de Filemón es una carta personal, amén, escrita del apóstol Pablo para Filemón, su compañero, amén, en la fe. Probablemente durante su primer encarcelamiento en Roma, según el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 16 hasta el versículo 31, te busca ahí, Hechos capítulo 28, vemos el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, donde el apóstol escribe esta carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? Es importante conocer este personaje bíblico que, ¿verdad?, cual se titula la epístola de Pablo escrita a Filemón. Filemón, cuyo nombre significa amable, afectuoso, cariñoso y hospitalario. Me llamó mucho la atención el significado de Filemón, cuyo nombre significa amable, afectuoso, cariñoso y hospitalario. Tremendo, porque la carta tiene que ver efectivamente con lo que Filemón se identifica con su nombre. Su casa, la casa de Filemón, fue un lugar de adoración y un lugar de reunión de los colosenses convertidos al cristianismo. Sabemos que, ¿verdad?, Filemón vivía en la ciudad de Colosa, y allí en Colosa, amén, en su propia casa había una congregación de creyentes donde muchos adoraban, glorificaban a Dios, y donde los hermanos colosenses se sentían a gusto, amén, con el compañerismo de este gran hombre conocido como Filemón. Filemón era propietario de esclavos. O sea, Filemón tenía una gran condición económica. O sea, quiero decir que Filemón era de una clase social, amén, económica muy elevada. Tenía a su cargo, ¿verdad?, varios esclavos que había comprado, ya que en los tiempos del Imperio Romano se les permitía a los que tenían cierta condición económica comprar esclavos, y todo el que podía comprarlo lo compraba. De manera que Filemón era propietario de una gran cantidad de esclavos, y esto lo vemos en el versículo 16 del mismo libro de Filemón, versículo 16. Filemón también era miembro de la iglesia que pertenecía a Colosa, miembro de la iglesia de Colosa, y era un convertido, amén, del apóstol Pablo. Posiblemente Pablo se lo había ganado para el reino, amén, en esta gran ciudad conocida como la ciudad de Colosa. Así que muy importante ese dato. Uno de los esclavos que pertenecía a Filemón, no sabemos el trasfondo histórico, la razón. Algunos historiadores del texto bíblico, amén, han tratado de buscar la razón por la que su esclavo, amén, conocido como Onésimo, salió de su casa. Algunos dicen que Onésimo le había robado y que salió, amén, debajo de su amo Filemón. Por lo tanto, esta y otras informaciones acerca de Onésimo, quien era el esclavo de Filemón, no
la conocemos. Ahora sí sabemos que Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Entonces Onésimo era esclavo de Filemón que huyó hacia la ciudad de Roma. Un dato muy importante: Onésimo sale de la casa de Filemón y se va hacia la ciudad de Roma. Allí, en la ciudad de Roma, Onésimo conoce, oiga esto, qué maravilloso esto, hermano. Onésimo conoce a Pablo, amén, que estaba preso en la cárcel. Y fíjese que Onésimo entonces va y visita a Pablo allí en la cárcel. Y es allí en la cárcel donde el apóstol Pablo, amén, le predica el evangelio a Onésimo. Y Onésimo entonces pasa de muerte a vida, de la esclavitud, amén, del pecado a la libertad para ser siervo y esclavo de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí Onésimo recibe a Cristo como su salvador personal. Y entonces Pablo se lo gana para el reino. Y ahora la vida de Onésimo es cambiada y transformada en un hombre nuevo. Como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Onésimo ahora estaba disfrutando de una nueva vida en Cristo. Y Pablo feliz y contento por haber recibido, amén, una vida, gloria al Señor, haberse ganado una vida en la prisión de la cárcel en Roma. Un fuerte lazo de amor y de gran amistad se estrechó entre Pablo y Onésimo. Había un vínculo, un lazo muy estrecho entre ellos, ya que Pablo le cogió mucho aprecio, mucho cariño, mucho amor a Onésimo, amén, a quien se lo había ganado y lo había engendrado allí en la cárcel. Ahora Pablo, amén, enfrenta la situación de tener que aconsejarle a Onésimo que regrese una vez más, amén, a la casa de Filemón. Fíjese que Filemón era un siervo del Señor, un siervo de Dios, pero amén, uno que había hecho profesión de fe por el evangelio que Pablo le había predicado a Filemón. De manera que ahora conoce Pablo el caso de Onésimo, esclavo de Filemón, y ahora Pablo se ve entre esta situación y envía a Onésimo ahora a la casa de Filemón, amén. Y es esta la razón por la que Pablo escribe esta carta, escrita por su puño, por su letra, para dirigírsela a Filemón, su fiel amigo. De manera que el propósito principal de esta carta, propósito principal de la carta a Filemón, amén. Primero, Pablo le escribió a Filemón para tratar el problema de Onésimo, su esclavo fugitivo. Era el propósito de una carta personal de Pablo para Filemón, amén, tratándole acerca de su esclavo fugitivo. Conforme a la ley romana, el esclavo que huía de la casa de su amo, podía ser castigado con la pena hasta de la muerte. Oiga, esto es tremendo. Entonces, Onésimo realmente le cabía la pena de muerte. Filemón podía sentenciarlo a la pena de muerte porque el esclavo era propiedad de su amo. Y en este caso, Filemón, amo de Onésimo, amén, Filemón podía emitir, amén, una sentencia de muerte sobre su esclavo Onésimo, que había regresado. Ahora aparece Pablo como el mediador entre Onésimo y Filemón. Esto es una carta maravillosa, porque aquí vemos a Pablo como un mediador, como dice Pablo. El mismo Pablo dice, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora Pablo aparece aquí como mediador entre Filemón y Onésimo, ya que Filemón es un hijo en la fe de Pablo, así también Onésimo también es otro hijo en la fe del apóstol Pablo. Ahora Pablo, amén, intercede por Onésimo para que Filemón no vaya, amén, a sentenciarlo a la pena de muerte. Esta es una carta extraordinaria donde se expresa el amor profundo del apóstol Pablo hacia no solo Filemón, sino también hacia Onésimo, que había, amén, aceptado a Jesucristo y que ahora ya no era un esclavo, amén, del pecado, era un hombre libre porque Cristo lo había libertado. Como otros creyentes, Pablo quería que Filemón recibiera a Onésimo como otro creyente más. Bendito el nombre del Señor, como otro compañero,
así como si fuera el mismo Pablo, le escribe Pablo a Filemón, como otro creyente o compañero de Pablo, con el mismo amor que por Filemón hubiera recibido a Pablo. O sea, Pablo le dice a Filemón: yo quiero que tú recibas a Onésimo como si tú me hubieses recibido a mí mismo. Bendito el nombre del Señor. Recíbelo a él como si tú me recibieras a mí mismo, porque tú eres un siervo del Señor. Y por qué no decírtelo, Filemón, tú también te me debes. Bendito el nombre del Señor. Algunas de las características de esta carta es que esta epístola, más que una carta de Pablo, es una carta donde Pablo expresa su amor hacia Filemón y hacia un hombre que su nivel social de esclavitud era como descartado en la sociedad para ese entonces. Pero fíjate lo que hace Cristo en la vida del hombre que viene a los caminos de Dios. Aleluya. Dios le da valor cuando no tenía valor. Dios le da vida cuando no tenía vida. Por eso me encanta el significado de Onésimo. Onésimo, cuyo nombre significa el que ayuda, o un hombre útil, como también fructuoso. Wow. Oiga lo que significa Onésimo: hombre útil, hombre fructuoso, fructuoso, o aquel que te ayuda. Bendito el Señor. O sea, Onésimo era la mano derecha de Filemón, le servía a Filemón, pero ahora no solo le sirvió a Filemón, que ahora le sirve a Pablo, y ahora es un servidor de Cristo. Primero era un esclavo. No sabemos si se fue de la casa de Filemón por robo, tampoco conocemos ese dato. Amén. Pero sí sabemos que Onésimo ahora es un hombre fructuoso, fructífero, un hombre, amén, que se identifica con su nombre, un hombre útil. Pablo dice: antes Onésimo te fue inútil, pero ahora te va a ser útil. Amén. Antes fue inútil, pero ahora es útil, no solo para ti, Filemón, sino también para mí, Pablo, aquí prisionero del Señor. O sea, recibe a Onésimo porque ahora es un hombre útil, un hombre fructuoso, un hombre que va a ser de gran ayuda, no solo para ti, sino para mí y para el reino de los cielos. Mi alma adora a Dios. Onésimo era un esclavo de Filemón que huyó a esta ciudad de Roma, pero allí tuvo una experiencia con el Señor que lo cambió, lo transformó y lo hizo ser un nuevo hombre. A su nombre sea la gloria. Ya decía que la carta de Filemón tiene algunas características especiales. Primero, es la epístola más corta del apóstol Pablo, escrita, amén, y destinada de manera personal a Filemón. La carta más corta, con apenas 25 versículos y un solo capítulo, es el libro de Filemón. Segunda característica, es un ejemplo del trato de Pablo y la iglesia primitiva del problema de la esclavitud. Cómo la iglesia primitiva debería tratar a los esclavos, que eran esclavos por la ley romana y por la condición del imperio romano. Pero ¿qué sucedería con un esclavo que se convirtiera a Cristo? Este es un ejemplo maravilloso de la condición que tenía que manifestar la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, ante aquellos esclavos que se convirtieran, amén, al evangelio del reino. De manera que esta es una tremenda característica de este libro. También otra característica es que este libro muestra el amor extraordinario de Pablo, pues él consideró a Onésimo como a sí mismo. Oiga esto, Pablo considera a Onésimo, que era un esclavo, como a él mismo. De manera que es maravilloso ver cómo aparece ahora Pablo en medio de Filemón y en medio de Onésimo. Onésimo, esclavo de Filemón. Pablo intercediendo por Onésimo ante Filemón. Lo que estoy diciendo es
que asimismo apareció Cristo ante el Padre, intercediendo por ti y por mí, por nuestra condición y por nuestros pecados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lo maravilloso es que Filemón recibió esta carta enviada por Pablo a través de su compañero Tíquico, y esta carta la recibió Filemón y recibió también a Onésimo, amén, su esclavo, que ya no sería un esclavo, sino que sería un hombre libre por el poder de Cristo, del Evangelio, y como hijo de Pablo ahora, amén, engendrado en las prisiones de la cárcel en Roma. Este es el contenido general de la carta. En el capítulo 1, que es un solo capítulo, se divide en dos partes. El bosquejo de este capítulo 1, se divide en dos partes. El aprecio de Pablo hacia Filemón, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 7. Y desde el versículo 8 hasta el versículo 25, vemos la súplica del apóstol Pablo a favor de Onésimo. Este contenido acerca de Pablo escribiéndole a Filemón, intercediendo por Onésimo, es un cuadro típico de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo se presentó como un intercesor, como un mediador, para que el Padre borrara de nosotros nuestra culpa y nuestros pecados que nos tenían sentenciado a la pena de muerte. Maravillosa es esta carta escrita de Pablo a Filemón. Recuerde, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, escrita a Filemón, un hijo en la fe, pidiéndole y suplicándole que le perdonara la vida y perdonara y recibiera a Onésimo como un hijo en la fe. Recíbelo como a mí mismo. Antes él era un hombre inútil, pero ahora Onésimo, cuyo nombre significa útil, será un hombre útil, fructuoso y un servidor de la obra de Dios para todo su pueblo. Así que Filemón, si tú eres un hombre, amén, un hombre dedicado a la obra de Dios, un hombre que ama la obra de Dios, cuyo nombre significa fructuoso, amoroso, hospedador, recibe a Onésimo y hospédalo como si fuera a mí mismo. Así que, mis amados, esta es la entrega que le he tenido en el día de hoy, este breve resumen acerca de la carta de Pablo escrita a Filemón. Amén. Así que esperamos que el próximo viernes te conecte a nuestra transmisión Echando Raíces. Posible que aquí tenga algunas informaciones que serán de mucha bendición espiritual y de crecimiento para tu vida. Dios te bendiga. Ya sabemos quién era Pablo, quién era Filemón y quién fue Onésimo. El caso que pasó y qué hizo Dios, amén, en este cuadro tan precioso, amén, entre Pablo, Filemón y Onésimo. Feliz tarde, que Dios te bendiga.